a este taller. En primer lugar me presento, mi nombre es Gustavo Campos, soy administrador público y también soy el vicepresidente nacional del Colegio de Administradores Públicos de Chile. Y la verdad es que me es muy grato estar en esta instancia, en este taller, que es una modalidad un poco distinta a las ponencias, es un poco más interactiva, un poco más aplicada, la reflexión, ¿no? Y también me es muy grato, por cierto, presentarles a nuestro expositor, Claudio Canales, ¿no? Colega, administrador público de la Universidad de Chile, diplomado en gestión medioambiental, y tiene un magíster en planificación territorial y gestión del medio ambiente por la Universidad de Barcelona. Claudio, aparte de ser académico, se ha vinculado siempre también a las temáticas de innovación, de cómo vincular el entorno a la administración pública, y ha tenido algunas experiencias relevantes a propósito, en el contexto de algunas campañas, por ejemplo en el INDAP, y también en Achipia, que de hecho le dio una gran figuración pública a Claudio. Es fácil googlearlo y encontrarlo ahí en LUN todavía, y lo cual da un contexto muy interesante al taller que él nos va a dirigir hoy día y que se denomina Creatividad e Innovación en la Gestión Pública. Yo creo que este congreso ha estado muy marcado por la contingencia y cómo la coyuntura genera que la administración pública busque nuevas formas de responder a nuevas preguntas, ¿ah?, que no nos habíamos hecho. Y si seguimos en el fondo buscando y explorando siempre de las mismas formas, lo más probable es que no encontremos respuestas a nuevos fenómenos que son mucho más complejos que antes, ¿no? Y en ese sentido, la creatividad y la innovación, que de repente suena como un oxímoron respecto de la burocracia o de la administración pública, no lo es tal. Y en tiempos donde parece deporte nacional pegarle a los funcionarios y funcionarias públicas, sí hay muchos que están buscando nuevas formas de hacer las cosas, y por eso es que este taller es tan atingente y tan relevante. Así que bienvenidos, bienvenidos todos, y muchas gracias a ti, Claudio, por ser parte de este congreso y por presentarnos este taller. Así que quedas tú a cargo. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación y también gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar un poquito sobre estos temas, sobre todo en este 12 Congreso que tiene como rótulo la administración pública en tiempos de crisis. Y, y claro, no podría ser de otra forma, que los tiempos de crisis de alguna manera también son tiempos de cambio, de reflexión, de repensarse ciertas formas de vivir, de hacer, de actuar, que probablemente sin la crisis es muy difícil. Entonces, recuerden ustedes que la mayoría de las grandes canciones que hoy día nos animan, cuando hacemos el PMG o cuando estamos estudiando, se hicieron en tiempos de crisis. Fueron crisis de esos mentores que hemos tenido musicales, y eso habla, yo creo, de manera intensa respecto a la necesidad y de entender la crisis como algo que nos puede ayudar a cambiar y que también nos puede ayudar muchísimo a mirar en nuestro entorno con un prisma que a lo mejor no lo habíamos visto. Y en ese sentido, la creatividad es un poquito eso. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, o de lo que vamos a tratar de hacer en este taller, en este pequeño espacio, es precisamente sobre cómo para poder determinar esta idea de la innovación hay que pensar un poquito antes en los estímulos creativos. ¿Mm? Y la creatividad en ese sentido es podríamos verla como una herramienta, pero también la podríamos ver como aquel elemento que subyace a nosotros mismos y que muchas veces lo dejamos de lado. Les doy el primer ejemplo de eso. Eh, ¿Cuántos de aquí, y a ver si me pueden contestar rápidamente ahí en el chat o como quieran, cuántos de aquí dibujaban cuando eran niños y niñas? ¿Mm? ¿Cuántos hacían dibujos cuando eran niños y niñas?
¿Todos? ¿Ninguno? ¿Dibujaban cuando eran niños, cuando eran niñas? Sí, pues obvio. Sí, ¿no es cierto? Ya, Félix dice que sí, Nicole también. Supongo que Gustavo también dibujaba cuando era niño. Tiene que tener ahí, a lo mejor, su familia guardado unos dibujos de cuando era niño, ¿no? ¿Mm? Sin mucho talento, pero dibujábamos. ¿Ah? Ya. Pero dibujaba, ¿no? Bueno, mi Liliana también está comentando y contesta que dibujaba eh, incluso de grande. Claro, hay algunos que quedaron dibujando. Y en general, no sé, se han dado cuenta que muchos dejaron de dibujar, dejaron de hacerlo. Y cuando lo hacían, tampoco era como que dijeran, bueno, es que yo soy muy malo dibujando, así que voy a dejar de hacerlo. Dibujar en algún momento de nuestras vidas se transforma en una manera de expresar, ¿no? Es una forma de relacionarnos con el entorno, de mirar el entorno y tratar de que a través de nuestro cuerpo se generen ciertas interpretaciones de eso. Cuando se estudia la creatividad, se estudia siempre por qué este elemento tan artístico, tan generalmente difundido en un minuto dado, se apaga o se elimina. ¿Qué es lo que sucede? Algunos tienen sus teorías y algunos dicen, bueno, la educación empieza a matar la creatividad. Otros dicen, las prioridades empiezan a darle cierta categoría a estas formas de expresión, de curiosidad, de mirada del entorno. Y finalmente se empieza a cerrar una parte de nosotros que se empieza a abrir muchísimo en la infancia, ¿no? Y eso, de alguna manera, hoy día forma parte de los estudios que determinan por qué razón algunas personas se consideran no creativas, cuando en realidad eso, les digo desde ya, no existe. Los, todos somos creativos y creativas, no hay posibilidad de arrancar de aquello, porque cada uno de ustedes probablemente, no solo en situaciones de estudio, o en situaciones de estudio también, utiliza la creatividad. De hecho, yo tenía un profe en la escuela que ponía 7 a aquel que era más creativo para copiar, porque entendía que si lograba desarrollar mecanismos tan interesantes para la copia y pudiendo haber estudiado, algo tenía ese muchacho o esa muchacha. Y eso era bien interesante porque no era llegar y copiar, hay estímulos, hay formas, no sé si se han dado cuenta, de hecho hay cosas bien sofisticadas, o hubo cosas bien sofisticadas sobre la presencialidad con respecto a eso. Entonces, la creatividad forma parte de nuestra vida, independiente de si decimos que somos o no somos creativos. Y eso es como lo primero que quiero decir para empezar y para compartirles mi pantalla ahora. Y voy a dar algunos ejemplos y también voy a hacer unas miradas o algunos conceptos. Y también me gustaría en algún minuto, gracias aquí a la moderación de Gustavo, hacer ciertas interacciones con cada uno y que tengamos un diálogo que gire en torno a la experiencia y a todo lo que a ustedes se les viene a la mente cuando hablan de esto. Porque me imagino que muchos de los que estamos aquí nunca pensamos cuando éramos niños y nos preguntaron, oye, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Muy pocos de aquí tienen que haber dicho administrador público, administradora pública. ¿Ah? ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué? ¿Cuándo tomamos esa decisión? Si no lo hicimos cuando. ¿Qué querían ser ustedes cuando niñas, cuando niños? Alguien lo puede poner ahí en el chat para mirar. ¿Qué era lo que pensaban de ser? Y generalmente estaba asociado a cosas que tenían que ver con el entorno, con lo que había visto en el entorno, con lo que había escuchado. Y generalmente no escuchamos a la administración pública como un posible destino vocacional a temprana edad, ¿no? No es como lo que más alguien podría decir bombero, astrónomo, astrónoma, pero administrador público, administradora pública parece que no. Bueno, eso depende muchísimo de nosotros y de cómo nosotros lo queramos ver en el futuro y cómo queramos ver esta carrera y esta profesión. Y de lo que va a tratar un poquito este taller es precisamente de eso. Así que voy a compartir mi pantalla en este minuto para seguir con ustedes. A ver, probablemente ahora van a ver toda mi pantalla y ahora van a ver la presentación. Ok. Bueno,
Lo primero que me gustaría decir, o lo que me gustaría aclarar un poquito, es esta pregunta sobre creatividad e innovación. ¿Mm? ¿Es posible? Decía recién Gustavo, como que parece un oxímoron esto de decir creatividad en el Estado, ¿no? Innovación en el Estado, ¿no? Generalmente vemos el Estado como una estructura burocrática que se rige por el derecho público, por lo tanto, por aquello que la ley dice que hay que hacer. Pero generalmente, en los espacios más complicados y con mayor aridez, es donde mayormente se despierta la creatividad. Aunque ustedes no lo crean. Es el espacio propicio para crear. ¿Mm? Sobre todo donde están todas las estructuras dadas. Ahí es donde algo sucede con nosotros que incluso da esa posibilidad. El problema es que generalmente dejamos la creatividad en la casa porque como no está en la descripción de cargo, no la aplicamos. Entonces yo los quiero invitar hoy día a que pasen un poquito, no tanto, pero un poquito al lado de la descripción de cargo y los roles y las funciones, y se concentren muchísimo en su propia experiencia de vida. Recuerden que nosotros somos administradores públicos, administradoras públicas, pero no es lo único que somos. Somos también lo que hacemos. Y somos, de gran medida, la historia y a lo mejor la consecuencia de una serie de factores por las cuales estamos hoy día frente a esta pantalla. Es decir, traemos conocimiento, traemos historia, traemos talentos, traemos habilidades que se complementan con las herramientas que hemos podido encontrar en la universidad y también con las personas que hemos podido encontrar en la universidad. ¿Mm? Eso es muy, muy importante de considerar. Bueno, aquí una pequeña historia de dos personajes medio famosos. Cuando Einstein conoció a Chaplin en el año 31, Einstein le dijo, lo que más admiro de tu arte es su universalidad. No dices una palabra y sin embargo el mundo te entiende. Y Chaplin le dijo, sí, es verdad, pero tu fama es mayor. El mundo te admira incluso cuando nadie te entiende. Entonces, finalmente, la capacidad que tiene uno o que tiene el otro de dar respuesta y de posicionarse en un espacio, no tan solo tiene que ver con el elemento que hay estudiado, sino que tiene que ver con cómo yo integro estas cosas para lograr originalidades, novedades, como se dice. Bueno, Einstein y Chaplin probablemente pueden ser buenos ejemplos de esa mirada novedosa y de esa capacidad de ir un poco más allá, ¿no? Por lo tanto, me pareció interesante hablar de la anécdota. Pero, ¿qué es la creatividad? ¿No? ¿Cómo yo podría definir la creatividad? ¿Qué elementos me podrían dar a mí como luces respecto a lo que es ser creativo? Para poder hablar luego de innovación. ¿Mm? Por ejemplo, miren aquí ustedes esa imagen que está ahí de Bob Marley. ¿Mm? Alguien la puso sobre el aire acondicionado y se generó una relación totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que se pensó. Una asociación diferente, ¿no? Bueno, la creatividad proviene de crear, que a su vez proviene como palabra del latín creare, y significa engendrar, producir. Y además está emparentada con la palabra crescere, que significa crecer. Entonces la creatividad, como el proceso, la podemos entender y como un producto, es decir, las acciones que implican la gestación y crecimiento de ideas y la forma de nutrirlas. También se vincula con la creatividad. Entonces, en la creatividad está el crear, pero también está el crecer. Son dos elementos muy importantes en la forma de vida, ya sea si lo tomamos desde la profesionalidad o si lo tomamos desde la experiencia de vida. Huidobro, nuestro querido Vicente Huidobro, entendía la creatividad como hacer que las cosas que se hallan distantes y paralelas en el tiempo se encuentren, dando lugar así a un hecho nuevo. Es decir, la creatividad tiene intrínsecamente un elemento de asociación, una capacidad asociativa. Sin ir más lejos, piensen ustedes en los memes. Cada uno de aquí puede tener, y ha visto, y hay algunos memes que comparte. Bueno, hay acciones ahí de asociación
que permiten generar una situación que da lugar a un hecho nuevo, ¿no? El famoso meme de Drake, ¿no? Por ejemplo, que uno lo utiliza para lo que sea, ¿no? Uno puede poner ahí, no sé, contrato honorario a suma alzada y sale Drake así como, no, contrata grado 5 y sale Drake así. Por ejemplo, ¿no? O un montón de otros vindicaciones o reivindicaciones que podríamos encontrar, ¿no? Bueno, ya en términos del estudio de la creatividad, las psicólogas Teresa Artola y María Antonia Hueso, que son especialistas en educación, dicen que el término creatividad en un sentido amplio se puede definir como una forma diferente o divergente de procesar información, en la que se establecen una serie de nuevas conexiones que posibilitan el pensamiento creativo. ¿No? Es decir, tiene que ver con una manera de conectar cosas, de relacionar elementos, ¿no? Lo que da lugar a algo que conocemos como la divergencia. ¿No? Les pongo un ejemplo de política pública, ¿no? Así, probablemente muy gráfico. Alguien podría decir, bueno, menos delincuencia, más carabinero. Y otra persona podría decir, menos delincuencia si hay más educación, si hay más acceso de oportunidades. Dos caminos para solucionar un problema, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de asociar elementos y poder explicar por qué la educación podría ser un elemento distinto a un mayor contingente policial para lograr el mismo objetivo, se transforma en algo súper creativo, en el caso también de una acción de política pública, por ponerlo en ese espacio. La creatividad tiene una asociación con la imaginación y con la intuición, pero también con la razón. La forma en que estos elementos se nutren, se mezclan, se conjuguen, pueden dar como resultado novedad, valor y divergencia. En el caso nuestro, hablamos de, por ejemplo, elementos de valor público. Hay una serie de ejemplos de personas del Estado que han desarrollado acciones creativas que luego han sido innovaciones. Les voy a hablar cómo se pasa de algo creativo a algo innovador. Bueno, lo que llamamos novedad, en términos de creatividad, es el resultado, pero generar la creatividad, en general, surge a partir de tres elementos: copiar, combinar y transformar. Alguien podría decir, ¿pero cómo copiar? Bueno, si ustedes observan, por ejemplo, un avión, se van a dar cuenta que tiene formas muy similares a animales que conocemos y que probablemente inspiran o de alguna manera desarrollan cierto tipo de estructura que nos da la posibilidad de generar una solución muy similar a la que estamos mirando, ¿no? Entonces, cuando me refiero a copiar, no me refiero al plagio, me refiero a la observación. Combinar esos elementos y transformarlos sería generar una propuesta creativa. Otro ejemplo clarísimo: el celular, ¿no? Todo lo que está en nuestro celular existía antes del celular. Todo. Existían los mensajes, existían los correos, no existían tal vez de la manera en la que lo estamos viendo aquí. Existía la comunicación, existía la música y los dispositivos para escuchar. Existían los mapas, existían. Pero todo esto transformado y combinado en una estructura que permite que solo en un elemento tengamos todo eso, está generando una redefinición creativa que a su vez permite la innovación porque es aceptada. Y y ahí podría estar el punto de la innovación. Vamos a seguir adelante. Bueno, ¿cómo se alimenta o se ejercita la creatividad? ¿No? Porque yo dije hace un ratito que todos somos creativos. Es como un músculo, ¿no? Todos tenemos pantorrillas, todos tenemos bíceps, ¿no? O gran parte. Pero algunos lo tienen más desarrollado que otros. Algunos andan en bicicleta, otros van al gimnasio,
otros por una cuestión genética, y por lo tanto, esto funciona más o menos parecido. Todos somos creativos, pero si no hemos desarrollado o ejercitado el músculo de la creatividad, probablemente se puede entender o se puede ver como que yo no lo soy, o como que lo soy menos. Tiene que ver un poco con eso. Nosotros, bueno, hace un tiempo ya llevamos desarrollando un electivo y un taller que tiene que ver con creatividad para la innovación, en donde hacemos este tipo de ejercicio y de estímulo, que lo que buscan es finalmente que podamos hacer este cruce, estas asociaciones, estas relaciones, que también nos permita hacer propuestas de política pública, o administrar, o procesar, de maneras que ayuden y hagan más eficiente la gestión dentro del Estado, o fuera de él. Bueno, uno de los ejercicios más bonitos, que se los voy a dejar aquí, y si ustedes lo quieren, lo pueden aplicar, es el binomio fantástico de un profesor italiano, que además era escritor de cuentos infantiles, que se llama Gianni Rodari. Él se especializó en hacer talleres sobre comedia infantil y juvenil. Y él generó esta suerte de ejercicio para los jóvenes, que se llamaba el binomio fantástico, donde se tomaban dos palabras al azar que generaban un pequeño universo literario. ¿Qué decía él respecto a esto? Decía que las personas solemos entender las cosas a través de polos opuestos, o dicho de otra manera, mediante binomios. El pensamiento lógico se compone a partir de parejas de conceptos diametralmente opuestos: caliente, frío, fuerte, débil, alto, bajo, o de fácil asociación. En general hacemos eso. Categorizamos, estructuramos en categorías. Bonito, feo. Y elementos de fácil asociación, ¿no? Vaca, leche, papel, lápiz. Este fenómeno se debe a que el par nos permite comprender de mejor forma, por lo que a menudo nos servimos de estos binomios lógicos para aligerar nuestro proceso de entendimiento. Entonces, a Gianni se le ocurrió pedirle a la gente esto, que yo les puedo pedir a ustedes, y a lo mejor en este taller no lo vamos a poder hacer entre todos, pero a lo mejor ustedes pueden tomar estos elementos y darse cuenta la capacidad creativa innata que cada uno de ustedes tiene. Seleccionen dos palabras del grupo que está aquí abajo, de palabras, y creen un micro relato de 3 o 4 líneas con esos dos conceptos, de manera libre. Por ejemplo, tomando la palabra anillo y la palabra detective. Y con esas dos palabras busquen generar una suerte de micro relato. Este ejercicio que empezó a desarrollar Rodari para niños y para adolescentes motivó hoy día una cantidad enorme de escritores y periodistas y cuentistas italianos que reconocen en el trabajo de Rodari algo muy interesante a la hora de definir sus vocaciones. Eso, finalmente, se traduce en que no existe la posibilidad de que no seamos creativos, sino que lo que puede no existir es el estímulo, o lo que se puede estar suprimiendo es el estímulo. Y por esa razón es muy interesante. Lo que no quiere decir que no tengamos que observar y analizar y desarrollar acciones que pueden ser más áridas dentro del conocimiento. No sé, como la contabilidad, como la gestión de personas. Siempre y cuando logremos generar binomios con elementos que forman parte de nuestra vida, probablemente todo eso se va a transformar en algo distinto. Yo me acuerdo que cuando era más joven, una compañera hizo, todavía no existían las playlists, pero así como las de Spotify, hizo una playlist para hacer el PMG. Entonces dijo, estas son las canciones que deberían usar para hacer el PMG, que se llamaba Programa de Mejoramiento de la Gestión, por si alguno no lo ubica. Y a partir de eso se generó todo un vínculo. Ella terminó poniendo música en un local, porque tenía un entendimiento tan interesante de la letra en relación al proceso que se vive a la hora de construir los PMG y los indicadores, que era bien interesante escuchar esas canciones y hacía un sentido enorme para aquellos que tenían algún vínculo con esto, ya sea directo o indirecto.
Eso resultaba muy interesante porque hacía que el trabajo que podría haber sido muy árido se transformaba en algo distinto. Pero no solo como complemento, sino que también en términos de fondo, que es algo que vamos a estar viendo. Bueno, en el proceso creativo se combinan varios tipos de razonamiento dando lugar a un hecho novedoso. El cómo de la combinación obedece a la pertinencia, la oportunidad, la empatía, la asertividad, que forma parte del desarrollo de lo que conocemos como criterio. Ello sumado a nuestro acervo de memoria, capacidad de conexión y estímulo interno y externo, nos lleva a soluciones que pueden estar marcadas por la creatividad. Generalmente cuando intentamos resolver cosas, de alguna manera, estamos echando mano a nuestra capacidad creativa, que se vincula con lo que tenemos en la memoria, con nuestra posibilidad de hacer conexiones. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha tenido que solucionar un problema de gafitería y no tiene el gafiter al lado, y echa mano a lo que tiene para poder arreglar algo, ¿no? Probablemente está haciendo uso de varios de estos elementos. No se está dando cuenta en ese minuto, pero está haciendo uso de ellos. Les voy a poner ejemplos muy bonitos que salen de niños, como este que está aquí. Miren, le pregunta a la profesora al niño, escribe con cifra los siguientes números. Y pone al lado 10 y el niño pone 11. 98 y el niño pone 99. 81 y el niño pone 82. Y así sucesivamente. ¿Creen ustedes que esto llegó hasta la RAE? El papá, no recuerdo si fue el papá o la mamá, llevó esta situación hasta la RAE, porque la profesora le puso malo. Y la RAE le dio la razón al niño, porque lo que está escrito ahí es, escribe con cifra los siguientes números, es decir, el número que viene después. El niño entendió eso. ¿Podría decir yo que el niño no entiende escribir los números con letras? ¿Podría haber sido solo una la solución? La RAE dijo que no, que este ejercicio, puesto así, podría estar bueno, habiendo puesto en números 10 o en números el 11, dada la redacción. Por lo tanto, a veces las soluciones tienen más de una posibilidad. Y si solo nos quedamos con la idea de que está malo, algo se anula en nuestro interior, algo se elimina. Y por eso es tan importante el estímulo desde pequeño y observar si en realidad está ocurriendo el aprendizaje. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos perros salen de la caja? Le preguntaron a un niño o una niña. Y puso ahí, no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. ¿Está bien? ¿Podría haber sido una respuesta? Mirando el dibujo, observándolo, probablemente sí, ¿no? Podría haber sido una respuesta. La intención de la profesora o el profesor probablemente era que entendiera que son 4, porque esos 4 se supone que han salido de la caja, pero eso implica una premisa, ¿no? Una suposición, de que el niño entiende o la niña entiende que los perros están saliendo de la caja. Pero aquí no se observa eso. No se observa esa situación. Voy a ponerles otro ejemplo. Aquí había que escribir, completar la frase, ¿no? Mañana mis amigos leerán un cuento. Mañana Lorena cantará ópera. Mañana comeremos tarta, dice la profesora, pero ahí puso la persona o la niña, el niño. Mañana nos pondremos la dentadura juntos. Claro, la niña, el niño observó el dibujo y se dio cuenta que eso probablemente se asociaba a algo que ella podía haber visto a lo mejor con su abuelo, con su abuela o algo así. Y completó una frase en función de lo que vio. Entonces, ¿está malo? ¿Está bueno?
Probablemente ella logró observar algo en el dibujo, pero no lo que la profesora esperaba, que es diferente. A veces los profesores estamos esperando ciertas cosas, ¿no? Y cuando eso no ocurre, sentimos que algo está mal. Ahí es donde es necesario que abramos esas posibilidades, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre creatividad e innovación? La innovación es una acción de cambio que supone, evidentemente, una novedad. ¿No? Y esta palabra procede del latín innovatio, que a su vez se deriva del término innovo, es decir, hacer nuevo, renovar, que se forma con in, hacia adentro, y novus, nuevo. ¿No? Hacer nuevo. Hasta ahí podría tener un vínculo con la creatividad, dado que dijimos que la creatividad era crear, pero también era crecer, ¿no? Y estaba emparentado con esta idea de asociación. ¿No? Bueno, quien primero acuñó el término de innovación fue el economista austriaco Joseph Schumpeter, y aportó este concepto dentro de lo que hoy día conocemos como la literatura económica. ¿No? Y la definió de esta manera: la introducción de un bien, un producto nuevo, para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento o la introducción de nuevas formas de competir que llevan a una redefinición de la industria. Es decir, la innovación estaba vista desde el punto de vista económico y como se originó, como la introducción de algo, proceso, producto, algún elemento que generaba un cambio desde el punto de vista de quien tenía que o consumirlo o hacer algo con él. ¿Mm? Y a partir de eso generaba ciertas redefiniciones. ¿Mm? E incluso Schumpeter fue más allá y habló del concepto de destrucción creativa, que era el proceso por el cual una innovación cambia el modelo de negocio predominante de una industria. ¿Mm? Es decir, algo que cambia. Lo tengo aquí en la presentación, pero para que ustedes se vayan dando cuenta, es por ejemplo, la forma en la que vemos películas hoy día cambió. La forma en la que escuchamos música hoy día cambió. Pasó por un proceso de destrucción creativa. Incorporó otros elementos, finalmente se aprovechó, entre comillas, de otros avances desde el punto de vista tecnológico, y hoy día cada uno de nosotros probablemente tiene acceso a un montón de música que antes era más complicada, ¿no? Y incluso llevarla de un lado a otro. Eso transforma, finalmente, esta destrucción transforma las técnicas de producción. Para la destrucción creativa se requieren dos elementos: creación y destrucción. Es decir, el nuevo invento necesariamente reemplaza y hace desaparecer lo existente. O le da otro toque, ¿no? Otro estilo. Y luego vuelve a nuestras vidas. Y aquí está el ejemplo más claro de lo que les acabo de decir, ¿no? No sé, algunos de ustedes se acordarán de Blockbuster y de Netflix, ¿no? La típica esta disputa que hubo ahí, que los creadores de Netflix, los originales, le fueron a vender la idea a Blockbuster, y Blockbuster dijo que eso no iba a funcionar nunca y no la quisieron comprar. Bueno, ahí ustedes pueden ver una toma de decisiones, ¿no? El Compact Disc y el Spotify en el día de hoy, por ejemplo. Bueno, para Schumpeter existen 5 tipos de innovación: introducción de una nueva mercancía, implementación de un proceso de producción o distribución, la entrada a nuevos mercados, la obtención de una nueva fuente de materia prima y la creación o eliminación de un monopolio. ¿Mm? Y cuando hemos ido avanzando en el concepto, algunas personas lo han ido relacionando, ¿no? Porque la creatividad y la innovación parecen tener un vínculo, y de hecho lo tienen. ¿No? La creatividad, dice William Coyne, es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. ¿Mm? Por lo tanto, aquello que es innovador es aquello que ya tiene un grado de aceptación, es aquello que ya se está llevando a la práctica, sea un proceso, sea un producto, sea un resultado. ¿Mm?
Y la creatividad es todo aquello que desarrollamos para llegar hasta ese elemento, que luego va a pasar por un proceso y una posible aceptación. Si existe una aceptación en torno a eso, a nivel global, se habla de una innovación, ¿no? Ahí hablamos de una innovación. Por lo tanto, estimular la creatividad es un elemento imprescindible para poder innovar, para poder llegar hasta esos espacios. ¿No? Desarrollar acciones de distinto tipo permiten entonces que nosotros podamos ir generando innovaciones en el Estado a partir de conexiones nuevas, a partir de vínculos nuevos, a partir de reconceptualización, a partir del pensamiento crítico, en un marco, obviamente, estructural que está definido a partir de lo que todos sabemos que tiene que ver con los procesos de control en general, ¿no? Por lo tanto, creatividad e innovación se complementan. Poder pensar en nuevas ideas y hacerlas realidad es creatividad, mientras que ejecutar esas ideas creativas en la práctica puede ser innovación. La creatividad es un proceso mental, mientras que la innovación es un proceso productivo, es decir, ya va en una fase distinta. No hay manera de medir la creatividad, en cambio, la innovación sí se puede medir y hay índices de medición de innovación. No se requiere de inversión monetaria para la creatividad, sin embargo, para iniciar un proceso innovador, se requiere un tipo de recursos. Estos podrían ser algunos elementos que permiten diferenciar y asemejar, ¿no?, lo que entendemos por creatividad. Pero también, a esta altura, ya hablamos de innovación social, y según la Stanford Graduate School of Business, es una solución nueva a un problema social, la cual es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la solución actual, cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a los individuos. Así entendemos la innovación social, que estaría muy vinculada con la innovación pública, ¿no? Y para poder entenderla, la innovación pública se define como el proceso de crear una nueva idea y transformarla en valor para la sociedad. Creación y aplicación de nuevos modelos de gestión, procesos, productos, servicios y métodos al alcance del usuario, lo que dan lugar a importantes mejoras en la eficiencia, la eficacia y en la calidad de los resultados. Ahí podemos entender una suerte de relación. Y obviamente, como ya muchos de ustedes deben haber conocido, el concepto de valor público. En la innovación pública hay valor público. La idea de valor público remite el valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Pero también se crea valor, sobre todo, a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad. Y muy bien, esto es de alguna manera lo que yo quería presentar para dar algún contexto. Ahora les quería mostrar un pequeño ejemplo de un trabajo que estamos desarrollando justo en este minuto y que va a tener su estreno la próxima semana, en donde los voy a dejar a todos y a todas invitadas. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Se trata de esto que ven ustedes ahora aquí. En este momento, a través de mi trabajo, como les comentó Gustavo, yo trabajo también para la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. Ahí soy el encargado de comunicaciones de la agencia. Trabajo un tema específico que se llama comunicación del riesgo. Y para poder elevar, para poder interactuar con la ciudadanía, con las personas en general, nos hemos dado cuenta que hay ciertos elementos necesarios de difundir en términos educativos, pero que sean en el campo de lo no formal, sino que en el campo de las experiencias y de las emociones. Nos hemos dado cuenta que podemos hablar sobre eso, podemos hablar sobre acciones de política, pero tendremos que hacerlo también echando mano a aquellas cosas que a cada uno o una de nosotros nos ha llevado a sentir determinada emoción que luego se traspasa a nuestra memoria.
Y así surge esta idea, que les voy a comentar ahora, que se llama Concierto Sentido, recitales científicos, que fue presentada al Fondo de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Innovación, Conocimiento y Tecnología del Gobierno de Chile, y que se adjudicó fondos para poder ser desarrollado. Y ahí hay un elemento importante. Nosotros tenemos la capacidad de la gestión y de la formulación de proyectos. Esa es una habilidad enorme para poder ayudar a obtener fondos para desarrollar distintos tipos de iniciativas. Y esas también pueden estar ligadas a los talentos y las pasiones que cada uno de ustedes pueda tener. Ustedes pueden poner esa herramienta y eso puede generar también elementos súper importantes. Bueno, y así se nos ocurrió estos recitales científicos. ¿Y qué es Concierto Sentido? Bueno, Concierto Sentido es una forma de hacer divulgación del conocimiento con enfoque de género e inclusión que conjuga música, arte y ciencia y es apto para público de todas las edades. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Tiene una fórmula Concierto Sentido. Una científica explica un fenómeno científico, un fenómeno, un problema, lo explica como si fuese una charla TED. La explicación es musicalizada por una banda, mientras ella lo está explicando. Una banda va haciendo énfasis en lo que ella está diciendo a través de la música. Y en el mismo tiempo, una ilustradora va dibujando en pantalla gigante lo que explica la científica. Es decir, hacemos divulgación científica a través de las artes, logrando entonces una experiencia educativa inclusiva e integradora, porque como se conjugan más de un elemento, se puede vivir el concierto de maneras distintas. Alguien podría solo quedarse con lo que escucha con la científica, alguien podría centrarse en la música, o alguien podría centrarse en los dibujos, o incluso uno podría pasar de uno a otro, porque la concentración de los humanos y las humanas generalmente es así. Entonces, conjugamos estos tres elementos para generar este tipo de charla. Tiene una pura regla. Con cierto sentido, solo son mujeres las que van a exponer fenómenos o problemáticas. ¿Y esto por qué? Porque también estamos haciendo carne otro elemento que es muy importante, que tiene que ver con las brechas de género que se generan en la sociedad. Queremos contribuir a equiparar la cancha. Por eso es que en Concierto Sentido solo se van a ver mujeres protagonistas. Es decir, por ejemplo, una astrónoma, una socióloga. Vamos a generar el espacio también utilizando este elemento porque queremos que niños, niñas, adolescentes, quienes lo vean, también puedan ver y visibilizar sus propias posibilidades cuando observan lo que están observando. Incluso en Concierto Sentido, la banda está en su mayoría, en gran parte, compuesta por mujeres. Bueno, los recitales se piensan y diseñan desde la inclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden haber personas no videntes y pueden estar en el recital, pueden haber personas que son sordas y también pueden estar en el recital, porque pueden observar los dibujos y la interacción, por lo tanto, genera otra posibilidad de integración en términos de experiencia. ¿Cuál es el recital que estamos ahora promoviendo? Se llama Patógenos en Alimentos. Es sobre microbiología de los alimentos. E incorpora una serie de acciones de política pública que giran en torno a esto, pero tratadas desde un punto de vista lúdico. Nosotros construimos un guión junto con la científica, que en este caso es una médico veterinaria, Constanza de la Universidad de Chile, que con la banda microscópica y la ilustradora Sol Díaz van a llevar a adolescentes, niños, niñas, adultos, adultas, por un viaje hacia el mundo de los microorganismos, sobre todo en este periodo que ha sido bien extraña nuestra relación con ellos, ¿no? En este recital conoceremos cómo fueron descubiertos, veremos que no todos los microorganismos son perjudiciales para la salud humana, entenderemos un poco más de su comportamiento y cómo es posible controlarlos. Entonces, ¿cuándo y dónde? Ya en este minuto van a quedar invitados para que lo puedan ver, porque esto se va a realizar vía streaming
a través de las redes sociales de dos instituciones asociadas, que son el Teatro Municipal de San Joaquín y la Casa de la Cultura Violeta Parra del Cerro Navia, con quienes nos asociamos cuando presentamos el proyecto. Será en el 10 de noviembre y el 12 de noviembre, es decir, la próxima semana. ¿Mm? Entrando en las redes sociales de San Joaquín y de Casa de la Cultura de Cerro Navia, o de la Municipalidad de Cerro Navia, se va a poder ver. Estos son, para que nos vayan siguiendo, si les tinca, las redes de concierto sentido. La idea es que aquí se puedan explicar fenómenos de todo tipo, de todo tipo. Es decir, que todo puede ser explicado y pueden haber videos y plataformas de explicación de distintos tipos de fenómenos a través de esta modalidad. ¿Mm? Por ejemplo, una problemática de política pública. También se podría explicar a través de esto. No sé, fenómenos migratorios, por ejemplo. ¿Ah? La mujer en la política pública, o en políticas públicas. Geología. Todo aquello que de alguna manera también forma parte de las necesidades que como ciudadanos tenemos de conocer y de entender, se puede practicar y se puede desarrollar a través de este formato como un complemento a las acciones que se realizan en términos más formales. ¿Mm? No pretendemos ser la Biblia del asunto, sino que pretendemos generar un complemento con otros elementos. Y bueno, y aquí hay una nota que nos hizo la tercera, y que la titularon así: ¿pueden los científicos dar un recital? Este grupo de investigadores lo está haciendo. ¿Mm? Y ahí están todos los chicos con los que estamos trabajando, hay músicas, músicos, actrices, la científica, obviamente, gestores culturales, estamos generando como un vínculo entre todos, ponemos todos nuestros elementos ahí a disposición, nuestras pasiones, nuestros intereses, y estamos generando este recital, que aquí está el afiche, y al cual ustedes ya están cordialmente invitados e invitadas, y pueden entrar a través de las redes sociales que se ven en pantalla. ¿Mm? Recuerden, patógenos de alimentos, la vida invisible. Y eso sería, y ahora, si hay preguntas, consultas, reflexiones, aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación, por tu invitación también, muy interesante. Ofrezco la palabra si es que alguien desea realizar alguna reflexión o alguna consulta por el chat o directamente si desean. Claro, pueden hablar también, si quieren, o escribir al lado, si tienen alguna pregunta o algo, de cómo se gestan, cómo se formulan estas cosas, o algo, o una reflexión en torno a eso, por favor, no tengáis miedo. Marco nos hace una pregunta, o te hace una pregunta en realidad: ¿qué tipos de mejoras se pueden hacer para innovar en la administración pública? Bueno, yo creo que una cosa importante es que a nivel formativo, sobre todo en los periodos de formación, integremos estímulos creativos para mirar las problemáticas públicas, para mirar los problemas públicos desde ópticas distintas. Creo que eso es fundamental en el periodo de formación. Y eso no elimina para nada las disciplinas que tenemos que todos aprender en el espacio de la formación, sino que tiene que ver con un espacio de integración de esas disciplinas y una mirada también de cómo cada uno de nosotros observa los problemas y va encontrando esas soluciones. Entonces, siento que una primera mejora para innovar en la administración pública es que estimulemos los procesos creativos en la formación, en el pregrado, que desarrollemos este tipo de acciones, que generemos laboratorios en torno a eso, ¿m? Que invitemos a los y las estudiantes y también a los y las profesoras a desarrollar una suerte como de espacio de experimentación. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, que pongamos un tema relacionado con algo y empecemos a soñar cómo se podría lograr, no sé, darle solución a un problema, por ejemplo, como las personas sin vivienda. Eh,
¿cómo empezamos a pensar los problemas? ¿Cuándo son problemas? ¿Cómo empezamos a construir la propositividad? Y siento que eso es algo que se puede adquirir desde antes. Pero no es que no se pueda hacer cuando uno ya está inserto en el Estado. Pero siento que es súper importante, y de hecho, incluso tan importante como para poder reconsiderar los marcos normativos. Y no solo para eso, sino que también para poder poner en el tapete los problemas. Y ahí hay varios anécdotas y ejemplos que son súper interesantes, sobre todo en el área, les voy a contar una muy cortita. Me imagino, no sé si algunos de ustedes conocen a Clotario Blest. Bueno, Clotario debe ser uno de los, es el fundador de la Central Unitaria de Trabajadores y también de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Bueno, Clotario, cuando se le ocurrió organizar a las personas, no se podía hacer por ley generar organizaciones que tuvieran ese sentido, el sentido de una suerte como de sindicalización. Pero nada decía la norma respecto a los clubes deportivos. Entonces, Clotario, muy inteligente él, dijo, lo que vamos a hacer aquí es organizar un club deportivo. Y en los camarines del club deportivo, Clotario hablaba sobre la necesidad de que se generara una suerte de unidad en torno a determinadas demandas que eran muy importantes para empleados y empleadas. Y eso fue en la Tesorería General de la República. Entonces, Clotario se dio cuenta que, si bien la normativa no dejaba ciertas cosas, igual habían espacios en donde uno podía lograr desarrollar ciertas acciones, pero para eso había que darle una pequeña vuelta más. Esa es una pequeña anécdota de un montón que existen y que hay, y que a mí me encanta recoger respecto a cómo se han dado vueltas ciertas situaciones en el Estado. No sé si con eso he contestado algo de la pregunta. Sí, muchas gracias, Claudio. La Daniela Cáceres hace un comentario, dice que le pareció muy interesante hablar de creatividad e innovación, ya que no se suele mencionar mucho, y considero muy entretenido tu taller, Claudio. Vale, muchas gracias. Sí, en general hablamos más de innovación y sobre todo como que tenemos que ponerle, o sea, el pendón no puede no tener el nombre innovación, tiene que decir innovación en el pendón, si no algo está pasando mal. Mm. Bueno, y ahí es donde es súper importante que entendamos que para poder innovar tenemos que estimular, ¿ah? Tenemos que generar procesos creativos. Lo que no quiere decir que sin eso no se innove, sino que es súper importante dar ese espacio, esa mirada. Imagínense ustedes, los ejemplos que yo le ponía de niños, a los que les decía, no, eso no está bien, eso no es correcto, eliminan algo, ¿no? Y ahí es súper importante que nosotros, además, como administradores públicos y conocedores del Estado, tengamos también una mirada de gestión crítica, pero no crítica que se refiera a algo negativo, sino que crítica como de observar aquello que podría mejorar y que podría incluso incorporar elementos que a lo mejor hoy día no están pensados, pero que se pueden empezar a desarrollar en el futuro. ¿Mm? Y Claudio, yo te quería hacer una pregunta a partir de mi experiencia. Y bueno, a todos los que están conectados, les aprovecho de recomendar que se den una vuelta al concurso Funciona, que organiza el Servicio Civil. Yo dirigí ese concurso por un par de años y ahí uno puede apreciar que hay experiencias súper concretas de innovación en el Estado. Pero yo te quería hacer la siguiente consulta. ¿Se pueden sistematizar estos procesos de innovación a tu juicio? Te lo pregunto en el contexto de que hoy día hay un índice de innovación que lo está midiendo el laboratorio de gobierno en colaboración con el BID, y obviamente se establecieron algunos checklists de cosas o de hitos que hay que lograr tipo PMG. eh, por ejemplo, gasto en capacitación, etcétera, etcétera, vinculado a innovación. Pero lo que a mí me parece más sintomático es crear una unidad de innovación. ¿Te parece a ti, cuál es tu opinión respecto a la creación de una unidad de innovación respecto a la innovación dentro de una institución?
¿ah? Porque pareciera ser que la creatividad y por ende la innovación es más bien espontánea. ¿Ah? Es como, entonces, ¿cómo ves tú ese intento como de institucionalizar algo que pareciera ser que es precisamente espontáneo? Mira, muy, muy interesante tu pregunta, porque me lo he imaginado, lo he pensado tantas veces, así como, eh, ¿cómo, cómo, cómo ocurre que finalmente generamos esta, como que vuelve a nosotros el lado más estructurado de la vida y de la forma de entender la administración pública? Y ahí puedo responder con una... hay una entrevista que se le hizo a Charlie García una vez, que me parecía muy interesante la explicación que da. Y es como que eh, se puede seguir siendo punk después de que las poleras se venden en el mall. Entonces, Charlie decía, bueno, no hay forma de que las cosas no se vayan institucionalizando, ¿no? De hecho, él tiene un disco que se llama Pequeñas anécdotas de las instituciones. Entonces, suele pasar que las cosas se van institucionalizando y a lo mejor se va perdiendo esa esencia que tiene la espontaneidad en torno a esto. Y claro, ¿cómo hacer para que eso no suceda así? Yo creo que ahí es donde entra en juego dos elementos, porque efectivamente en el Estado hay cosas que hay que medir para poder saber hacia dónde están yendo y si se está ocurriendo lo que queremos. ¿Mm? Pero pero de ahí a institucionalizarla, yo creo que hay una diferencia. Ahí yo creo que el proceder es un poco distinto. Siento que ahí debiese ser no la unidad de innovación ni la unidad de creatividad, sino que cómo esa unidad entra en la mente de cada uno de nosotros. O sea, cómo finalmente entendemos que todo lo que estamos haciendo obedece a soluciones a problemas públicos, por muy lejano que esté en términos de proceso. O sea, si alguien está innovando en la gestión de remuneraciones, de alguna manera igual está innovando, está generando una conexión para mejorar una acción que va a tener en un minuto una trascendencia a la hora de la prestación de un servicio. Entonces, creo que la mejor manera de entender eso es que, primero, la creatividad no se institucionaliza, ¿no? Sino que es un valor, un principio. Debería ser como una suerte de estructura filosófica. Deberíamos promoverla como una estructura filosófica. O sea, entramos en este espacio y hay un momento en el que queremos escuchar tus ideas. Queremos que tus ideas estén aquí presentes. Y eso requiere también un proceso de revisión de cómo estructurar el control, porque para algunas personas es mucho más válido y mucho más fácil de medir la eficiencia de alguien, no por las ideas que da, sino por si llega más temprano o llega más tarde. Entonces, mientras vayamos derribando cierto tipo de valores y reemplazándolos por valores que tienen que ver con el fondo, el fin y el propósito final, creo que vamos a generando una nueva mirada de la institucionalización, que no es la construcción de la unidad, sino que más bien es cómo estimular ese comportamiento, cómo generar ese comportamiento en cada uno de los que está. Y por eso para mí es tan importante la formación previa, el pregrado, cómo yo incorporo esos elementos ahí y cómo esas personas también van entrando a estos espacios y se van dando cuenta que pueden de alguna manera no solo promover ideas, sino que además tienen la habilidad de gestionar una idea, que es un elemento que nos entrega la carrera que hemos elegido desarrollar. O sea, podemos mirar la vida como un proyecto. Y eso es súper importante, es tremendo. Imagínate, si unimos la construcción, el estímulo creativo y la idea, y además después le ponemos, ya, pero ¿cómo la llevaría a cabo? Nosotros hacemos eso, o sea, gestión es llevar a cabo. Y digestión es llevar a cabo en dirección a. Pero no usamos la palabra digestión porque está muy vinculada con algo, con un ejercicio muy, muy personal. Pero es más precisa digestión que gestión. Entonces, tenemos esa posibilidad. Si le incorporamos el estímulo creativo, creo que tenemos hartas posibilidades. Eso Oye, podría comentarte. Héctor. Oye, Claudio, Félix Hernández nos pregunta,
a propósito de lo último que tú estabas señalando, ¿qué consejo le daría a las escuelas, sobre todo a las de administración pública, para incorporar las temáticas de innovación en sus mallas curriculares? ¿Ah? Yo esto agregaría es si la innovación se puede aprender, ¿no? A propósito, yo salgo de esta charla y puedo decir que soy más innovador que como cuando entré. ¿Cómo lo incorporamos en las mallas, a tu juicio, Claudio? Mira, a mi juicio yo creo que, por un lado, es súper importante que exista el estímulo creativo, o sea, como que el ejercicio creativo en torno a las problemáticas. Como que es súper importante que lo que vamos aprendiendo en un momento dado de la carrera, por ejemplo, ya de pasado el tercer año, creo que ya somos capaces, con las técnicas que hemos adquirido, con la incorporación de algunos elementos, ya somos capaces de pensar un problema, y ahí es donde sería súper interesante que volviéramos el reloj hacia el pasado, hacia la infancia, que es nuestro momento más creativo en la vida, en la infancia. ¿Ah? Esa forma de entender el mundo de niño, o esas respuestas de niño que son tan interesantes, volver a ese elemento, pero ahora pensando en una problemática que estamos viviendo actualmente. Creo que ahí se pueden hacer varios ejercicios en torno a eso. Y en forma más concreta aún, respecto a la pregunta que hace Félix, yo el consejo que le daría a las escuelas de AP es cómo, cómo podemos hacer para que en nuestra formación nosotros nos demos también una vuelta por otras facultades, pero que esa vuelta no solo sea carretera, que también sería interesante. O sea, pero, eh, ¿qué sabemos? Recuerden ustedes que todas las profesiones finalmente responden a una problemática, ¿no? Les puedo poner un ejemplo gráfico: nutrición, ¿no? Bueno, nutrición es una problemática pública. Que, cómo podríamos, imagínense ustedes una escuela de administración pública en donde cada uno de ustedes puede elegir estar o hacer una pasantía de 2 semanas en la escuela de salud pública de una universidad, o puede elegir estar 2 semanas en ingeniería, o incluso puede meterse 2 semanas en teatro y compartir en ese espacio, pensar las problemáticas de esas disciplinas como administrador público, inserto en la formación de un profesional que está para otra línea. Yo creo que los administradores públicos hablamos un lenguaje que es súper importante para el resto de las profesiones, ¿no? Y sería muy interesante que pudiéramos elegir en un minuto dado. ¿Ah? No sé, como que, oye, me toca elegir, no sé, pongámonos en un futuro así, medio Dune, 10.191. Me toca elegir o estar unos días, una semana en neurociencia, en un curso de neurociencia en la Facultad de Medicina, o estar en uno de, eh, ponte tú, no sé, mecánica cuántica. ¿Ah? A mí, no, yo quiero ver qué onda con la astronomía. Bueno, es súper importante porque finalmente todos esos elementos, si ustedes lo observan como disciplina, son todos problemáticas públicas. Promover la ciencia es una problemática pública. ¿No? Mejorar la nutrición es una problemática pública. ¿No? No hay nada que no lo sea. Todo va a necesitar gestión. Sería súper interesante cómo se nos ocurre estando dentro de ese espacio. Que no es algo que uno diga, eureka, se me ocurrió al tiro. No, es más bien la experiencia, es cómo nuestro cerebro asimila la experiencia de estar en otro espacio. A lo mejor hay alguno aquí que le encanta el cine. ¿No sería bacán en algún minuto estar 2 semanas viendo una clase de montaje o de edición? Y a lo mejor ese elemento nos va a vincular con algo que tiene que ver con cómo mejorar el fondo audiovisual, que hace tanta falta. ¿Ah? Otro que quiere, no sé, educación. Creo que es súper importante cómo hacemos la integración en el espacio universitario. Y se pueden diseñar formas de hacerlo y que sean experiencias muy enriquecedoras para aquellos que están ahí. Creo que eso sería, para mí, fundamental. No sé si se entendió. Sí, se entendió, y yo no solo lo comparto, sino que me atrevo a ir en la misma línea. Por ejemplo, a mí
por temas docentes, yo hago clases de políticas públicas en posgrado, gente de todas las profesiones, y uno se da cuenta que hay cierto lenguaje común que tiene que ver con la búsqueda de soluciones a problemas, como tú lo dijiste, donde puestos ciertos conceptos en común, el resto tiene que ver con la experiencia de vida, con elementos de la formación más específicos, pero en definitiva, y ahí a lo mejor tú te has dado en el clavo en la capacidad de integrar no solo inclusive la formación profesional, sino otros ámbitos, la música, el cine, dijiste como ejemplo. O sea, en definitiva, la experiencia vital es la que te permite generar un acervo que te va a permitir innovar. Y eso es un enfoque bien, bien interesante, sobre todo porque además uno lo observa en los estudiantes de pregrado, que en tercero o cuarto sobre todo se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué voy a saber hacer cuando salga de esta carrera, digamos? Y que no es tan claro como ocurre con otras. Entonces, desde ahí, súper interesante tu reflexión. Tenemos una pregunta de la Gabriela Nanjari, que te dice, profesor, usted que tiene experiencia de trabajo internacional, ¿qué elementos cree que se pueden aplicar o adaptar en el exterior, desde el exterior a nuestro país en el ámbito de la innovación? Bueno, yo creo que, como comentábamos aquí, siento que las experiencias son fundamentales para la construcción de innovación, las experiencias de vida, ¿no? Las formas de experimentar. Una cosa que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, sobre todo en el periodo en el que he estado fuera, ya sea trabajando o estudiando, ha sido esta suerte como de construcción de intercambio de experiencias en universidades. Es decir, como que un día yo me puedo ir un rato a estudiar un semestre no sé, pues, a Italia, o otro rato puedo estar en otra parte. Y creo que ahí la experiencia de lo que se llamaba, o lo que se llama Erasmus, en ese Claro. sentido, era muy interesante, no solo por lo que no solo por lo que sucedía, lo pasaba en el aula, sino que por lo que pasaba por la emoción de cada uno, de estar en un lugar distinto, de entender una lengua distinta, de tener compañeros diferentes, y de observar las problemáticas ciudadanas desde otra perspectiva. O sea, creo que sería muy interesante para nosotros hacer algo así. Es como que yo siento que si uno no integra experiencias, es muy difícil que pueda exigir innovación, ¿no? No, doy otro ejemplo. O sea, a mí me encanta la música. Yo hago canciones y ahora me doy cuenta, a través del otro proyecto con el que trabajo y que se llama Los Frutantes, música nutritiva, que podríamos hacer un disco de políticas públicas. Y alguien dice, pero ¿cómo un disco de políticas públicas? Claro, toda la temática gira en torno a una acción de política pública, y lo que sucede ahí es que, claro, para mí no tiene sentido si no hay contenido. Entonces yo no podría haber sido solo, no estoy diciendo con eso que los músicos no tienen contenido, lo que estoy diciendo es que solo siendo músico, creo que me hubiese faltado algo, como de incorporar. Pero trabajando con músicos me doy cuenta que mi labor o mi mejor función es cómo asimilo esas acciones de política pública y las paso a una clave, que en este caso es una clave musical, que permite expresar un mensaje y tratar de involucrar a la ciudadanía en una decisión. Entonces, siento que las experiencias son muy importantes y cómo yo las voy integrando. Si cada uno de ustedes aquí tiene pasiones que a lo mejor no tienen que ver precisamente con la administración pública, no existe la forma de no relacionarla con la administración pública. No existe, ¿no? Ninguno. Si a alguno de aquí le gusta la cerámica en frío, no existe forma de no relacionarla con la administración pública en términos de cómo fomentar, no sé, pues, las tradiciones de algo relacionado con la artesanía, ¿no? Todo tiene una expresión desde el punto de vista de las políticas públicas. Creo que eso es súper importante de comprender y de entender. ¿Mm? Eh,
Así que, nada, o sea, ese es como mi ejemplo. O sea, yo incluso no, nunca lo pensé. Tenemos, en este rato fuimos elegidos como mejor artista de música para la infancia en los Pulsar 2021. Eh, yo nunca pensé que eso podía ocurrir estudiando administración pública, pero tampoco nunca pensé que eso no ocurriría jamás. Como que siento que lo importante es que nosotros le hagamos entender a los estudiantes y a todos que límites no tenemos en esto, no hay un límite. ¿Ah? Lo que existe es finalmente a lo mejor un borde, un complemento. Hay personas con las que hacerlo mejor, tal vez, pero el trabajo colectivo aquí es fundamental. Y yo no entiendo la administración pública si no es con un trabajo colectivo. Creo que no se puede. ¿Ah? Entonces, eh, siento que ese es como el principal mensaje y el principal ejemplo de experiencia que yo podría decir o dar. ¿Mm? Es interesante, Claudio, porque, bueno, hablábamos hace un rato de la necesidad de integrar, ¿no? De integrar distintos elementos de la formación, eh, digamos, de estudio, digamos, formal, y también de la vida, ¿no? De otros elementos que nos van nutriendo y que en esa integración nosotros podemos encontrar innovación, reinterpretar, digamos, hacernos las preguntas de otra manera. eh, y ahora agrega esto de la interacción, del intercambio, ¿no? A través del ejemplo de Erasmus, pero que en definitiva es una excusa para que existan conversaciones. ¿Ah? Y probablemente cuando uno se suma a un taller como este, la pregunta de qué me llevo tiene que ver con precisamente las conversaciones que pueden ocurrir, el intercambio de ideas. Yo ahora me llevo los frutantes, lo busqué en Spotify además, y en el fondo me sirve de ejemplo y probablemente me alimente también de otras conversaciones para esto. Entonces, yo creo que conversaciones como esta, este taller que tú nos traes, más que enseñarnos recetas, que a veces es como la aspiración que uno tiene, ¿no? Oye, cuéntenme, bueno, cómo tengo que innovar, denme un paso a paso. En general se va construyendo a partir de reflexiones como las que estamos teniendo acá. Wendy Arrobo nos dice en el chat que en posgrado también sería muy importante incorporar esas disciplinas. ¿Ah? Saludos desde Ecuador, excelente ponencia, dice Wendy. Bueno, efectivamente uno llega al posgrado ya con un poco más de rigidez, podríamos decir, ¿no, Claudio? ¿Cómo ves la innovación en el tema del posgrado? Pensando que también aquí hay estudiantes de posgrado. Ya, yo ahí, bueno, siento que en el posgrado, el posgrado generalmente, a mí al menos me pasaba, no sé, a lo mejor si interpreto alguno o alguna, que es como, podría ser en el caso de los administradores públicos una especie de paso a la especialización en algo, ¿no? Como que generalmente el posgrado nos lleva como a esa suerte como de profundización en una materia o en una disciplina o en un elemento. Ahí es donde yo creo que, y en general, puede ocurrir que el posgrado es un espacio de encuentro entre la primera experiencia laboral para aquellos que han trabajado y luego hacen el posgrado, pero también la primera experiencia con gente que ha trabajado o que está trabajando, aun cuando uno no lo haya hecho. Entonces, el intercambio que ocurre ahí, o de grupo que ocurre ahí, es bien interesante también para reflexionar sobre eh, lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir cuando me toque a mí estar en algún espacio de trabajo colectivo, de solución de problemas, de gestión. Y otra cosa que me llama la atención en el caso del posgrado es que eh, es bien interesante que sea, que nos desafíe un poco a lo que parece menos, eh, diría yo, menos práctico, pero que es fundamental para entender la vida como un espacio en donde podemos disfrutar la resolución de un problema. Como que eh, creo yo que eso es tremendamente interesante y diría yo que el posgrado, si bien es otro proceso de formación, no lo podemos pensar como algo que es absolutamente nuevo, se viene a integrar a una experiencia personal de vida que creo que es fundamental para resolver un problema. No, no,
En ese sentido creo que no va a haber tanto nivel de superación con la inteligencia artificial, porque creo que la construcción es tan dinámica que necesitamos finalmente que existan estas posibilidades, o que incluso que los posgrados se entienda cómo recogerla. Yo a veces creo que es re importante que sigamos cada uno de nosotros formándonos en lo que son instrumentos de investigación, estudio, de incorporación de formas de entender el entorno, las relaciones humanas. Siento que lo que es más complicado de vivir son las relaciones humanas y las comunicaciones, comunicarse con alguien. A mí me pasa muy seguido que creo que es el elemento por el que transita casi todo. O sea, como yo logro comunicarme con otra persona y que me interprete o interprete aquello que quiero decir, o que me sorprenda el hecho de que no era para nada lo que quería decir, pero podría haber sido así. Entonces, como que siento que es súper importante que los procesos de posgrado y de formación nos abran la mirada a un espíritu más crítico, a un pensamiento más de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué podría estar haciendo? ¿No? Entonces, siento que los posgrados tienen mucho de eso. A veces, claro, a veces nos tenemos que dejar llevar porque los posgrados es como algo que exigen en los currículum, como que tiene que estar ahí. Es como esta contradicción vital, inhumana uno está saliendo y ya le piden experiencia. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Yo encuentro que es fácil. Tenemos que generar en la universidad espacios de laborales y presentar proyectos para que jóvenes trabajen dentro de la universidad y tengan un espacio, 6 meses de experiencia. ¿Ah? Pero los mismos jefes de personas, que son nuestros colegas, le ponen experiencia laboral de 2 años o de 1 año. Bueno, pensemos cómo podemos resolver ese problema, porque se están perdiendo valores a lo mejor súper importantes porque no tienen ese año, porque no tienen ese, no sé, ese espacio. Lo podemos resolver a nivel de la propia institución, de la propia escuela. Podemos generar una escuela, un espacio ahí, una academia de proyectos, no sé, de todas las áreas. O sea, nosotros como escuela, las escuelas de las universidades pueden postular a fondos de todo. Y ahí a lo mejor varios estudiantes pueden postular a ser parte de esos proyectos y tener la experiencia laboral que tanto se les exige y que se va a estar transformando como en un problema para luego encontrar otro lado. Yo creo que si nos ponemos a reflexionar entre todos, encontramos una solución a estas cosas. No sé si me fui en la bola. Bien, o sea, si no hacemos eso en estos espacios, ¿dónde entonces, Claudio? Oye, bueno, te quiero agradecer, Claudio, el taller, agradecerle a todos los y las presentes sus comentarios, su participación en el chat, y los dejamos cordialmente invitados. Mañana se retoman las actividades en el último día del Congreso. Tenemos la mesa de gobiernos regionales, tenemos también una mesa de gestión pública y salud muy atingente, y por supuesto que tenemos al mediodía la ceremonia de clausura con la clase magistral del profesor Castañeda de la Universidad Mayor. Así que gracias nuevamente, Claudio, un abrazo, un gusto reencontrarme contigo en esta instancia y un saludo a todos los participantes. Que estén muy bien y seguimos mañana con el Congreso. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.